A lo largo de 6.000 kilómetros de costa se extienden más de 1.000 islas croatas, de las que solo unas 50 están habitadas. Bañadas por el mar Adriático, donde se funden las esencias de la civilización occidental, Grecia y Roma, aún resuenan ecos de mitos y leyendas, como la de Ulises, retenido por el amor de la ninfa Calipso durante 7 años en Ogygia, que tradiciones locales sitúan en la isla de Miet, al sur de Dalmacia. Jasón y el Bellocino de Oro es otra leyenda que transcurre en parte aquí, en las islas de Quarner, llamadas en otro tiempo Apsírtides. Estas surgieron de los pedazos del cuerpo de Apsirto, lanzados al mar tras ser asesinado por su hermana Medea, al ayudar a Jasón en la lucha por el ansiado trofeo. Tierras que vieron nacer al fundador de la pequeña república de San Marino, un cantero de Erab. Islas donde el espíritu del Renacimiento dio luz a creaciones y a personajes singulares que, como Marco Polo, abrieron otros horizontes y otros destinos para el hombre de la Nueva Europa. Maravillas que se encierran en unas islas surgidas como su bella estatua griega Apoxiomenos, de un mar limpio, tranquilo y transparente. Croacia, con el mar Adriático en el oeste bañando sus costas, limita con algunos de los países que durante años formaron parte de la antigua Yugoslavia. Con Hungría, ligada a estas tierras durante el siglo XIX, cuando Croacia estuvo bajo el poder del Imperio Austrohúngaro, y con Italia y Venecia, que igualmente ejercieron su dominio en estos lugares. Nos detendremos en 6 de sus islas más extensas, 3 de ellas situadas en el Golfo de Quarner, al noreste del Adriático, y el resto al sur de Dalmacia, en las regiones de Split y Dubrovnik. Corquina nigra, así la llamaban los romanos, pues los inmensos bosques que la cubrían eran tan densos que parecía estar revestida de un manto negro. Durante siglos se aprovecharon de esa materia prima para construir barcos. Hoy ya no quedan astilleros, pero sigue siendo la isla con más vegetación del Adriático. La ciudad antigua de Córčula, monumento protegido, se encuentra en una pequeña península rodeada por restos de murallas y 8 torres defensivas del siglo XIII. Sus edificios, construidos o reformados durante la dominación de Venecia entre los siglos XV y XVI, se hicieron con piedra de la isla, con el buen saber y el gusto estético de maestros canteros y artesanos locales que dieron un aspecto refinado a la ciudad. Está atravesada de norte a sur por una calle principal, llamada Estatuto, ya que allí se redactó en 1214 uno de los ordenamientos legales más antiguos del mundo eslavo, que prohibía la esclavitud y garantizaba la autonomía de la isla. Veinticuatro calles laterales convergen en esta, 12 por cada lado. Desde las callejuelas de la izquierda siempre se ve el mar, pero las de la derecha están curvadas para proteger la ciudad del frío viento que sopla del noreste.
En la torre de las puertas meridionales, Rebelin Grande, está ubicada una de las entradas a la ciudad, a la que se accede por una elegante escalinata del siglo XIX que sustituye al antiguo puente levadizo medieval de madera. Desde el mirador de la torre se aprecia la parte de la ciudad construida extramuros, a pesar de la prohibición de Venecia por temor a los ataques de los turcos. Esta puerta nos lleva a la primera plaza, San Miguel o Piazzetta, centro del poder civil. Allí se encuentra el concejo de la ciudad, construido en 1520. Al lado de la logia, la capilla de Nuestra Señora de las Nieves se creó para dar gracias a la Virgen por su ayuda al evitar la entrada de los turcos en la ciudad en 1571. El maestro Bonino de Milán diseñó el portal de entrada de la Catedral de San Marcos, que viste ornamentos episcopales en la luneta central. Sobre las figuras de Adán y Eva aparecen dos leones sosteniendo un cordero. La Catedral de San Marcos se construyó sobre un antiguo templo románico entre los siglos XIV y XVI con piedra de Córchula. Sobre la terraza del campanario románico se encuentra la cúpula octogonal construida por Marco Andriich en 1481. La planta basilical de 3 naves tiene la central más alta y ancha, cubierta con vigas de madera que dejan ver la bóveda. Su forma recuerda al interior del casco de un barco, posiblemente como homenaje a los poderosos constructores navales. En el presbiterio destaca el gran tabernáculo renacentista de Marco Andriich, que fue nombrado promaestre de la ciudad en 1485 y del que aseguraban que en el arte del cincelado y arquitectura era egregio y prudente maestro. En el retablo del altar mayor se halla una obra de juventud de Tintoretto. Es de destacar la figura de Jesús en la pila bautismal del baptisterio de 1892, obra de un importante artista de Lumbarda, Frano Kersinic, custodiada por un relieve en bronce de Ivan Mestrović, uno de los escultores croatas más prestigiosos del siglo XX. En la plaza de la catedral se alza el Museo de la Ciudad, en dependencias del Palacio renacentista Gabrielis del siglo XVI. En el atrio se expone una colección de lápidas de épocas diversas. Destaca la réplica de la Psefisma de Lumbarda, de origen helénico, que data del siglo III a.C. y contiene la relación de las 200 familias griegas que colonizaron la isla. En otra sala hay una muestra del desarrollo del arte-oficio del cincelado de piedra en Córchula, que floreció gracias a las canteras de las islas vecinas, como Pernik, donde llegaron a existir 29 yacimientos. Allí se exponen esculturas de dos artistas croatas de los últimos tiempos, Ivan Jurjević Knez y Frano Kersinic, ambos nacidos en Lumbarda. Muy cerca encontramos la que se considera casa de Marco Polo, navegante, mercader y aventurero que llegó hasta China, cuyo emperador, Kublai Khan, le nombró consejero personal. En 1298 fue hecho prisionero por los genoveses cuando comandaba una galera veneciana en aguas cercanas a Córchula. Durante su cautiverio escribió el Libro de las Maravillas del Mundo, que descubrió a Occidente las milenarias culturas orientales y la ruta de la seda. Para llegar a la iglesia de San Antonio hay que ascender por una larga escalinata flanqueada por cipreses del siglo XVII. El 13 de junio hay una gran procesión.
El conjunto está protegido como patrimonio cultural y natural. Los alrededores de la iglesia son un enclave perfecto para divisar el archipiélago cercano. Destaca Badia, cubierta en gran parte por pinos que llegan hasta la costa. Tiene una abadía franciscana en estilo gótico tardío del siglo XV, con una iglesia consagrada a la Asunción de María. El convento conserva un claustro gótico renacentista de 1477, con arcos y columnas adornados con detalles de tipo floral de gran valor artístico. Muy cerca se encuentra Bernik. Bernik es conocida por sus canteras, que por su calidad ya explotaban los romanos. Su piedra blanca se utilizó para construir el palacio del duque de Dubrovnik y Santa Sofía de Constantinopla. Bajo el mar que rodea estas islas y otras cercanas, como Miet, hay interesantes restos arqueológicos, cuevas y colonias de coral blanco. Excursiones submarinas son organizadas por centros de buceo de Córchula y de Lumbarda. Esta localidad, a 6 kilómetros de la capital de la isla, se extiende junto a la costa. Desde el siglo XVI, acaudalados vecinos de Córchula han construido aquí sus residencias de verano. En esta localidad se cultivan viñedos de la variedad de uva Gerk, específica de la zona, que produce un vino blanco muy apreciado. La isla de Córchula está separada del continente por el canal de Pelješac, que baña también la península del mismo nombre. En esas aguas se dan las condiciones ideales para el surfing y la navegación. Frente a la península de Pelješac se encuentra Račišće, fundada por refugiados que huyeron de los turcos en el siglo XVII. La tradición marinera asegura que el pueblo ofrecía refugio a los barcos durante las tormentas, de ahí que tuviera el sobrenombre de la Bahía del Rescate. En una ladera cercana a Vela Luka, al oeste de la isla, se encuentra Vela Spilja, un extraordinario enclave arqueológico donde un equipo de investigación internacional liderado por expertos de Cambridge lleva trabajando varios años. El profesor Dinko Radić nos dice que tienen la oportunidad de estudiar toda la historia humana en un lugar único, donde el hombre llegó hace unos 25.000 años procedente de África. Vela Spilja es importante e interesante por la sedimentación equilibrada de los estratos. De forma coloquial lo llaman tarta. En todo ese conjunto de estratos que no están interrumpidos ni dañados de ninguna manera, podemos averiguar y leer la historia de Europa desde la Edad de Hielo hasta ahora. Vela Luka es la localidad más grande de la isla. Surgió a principios del siglo XIX y cuenta con varios hoteles y un centro de curación de enfermedades reumáticas. Esta localidad y el islote boscoso de Osijek se mencionan en canciones típicas del folclore de Córchula. Uno de los medios de transporte más habituales para trasladarse entre las islas es el ferry. Una buena opción es hacer escala en Split, segunda ciudad de Croacia en número de habitantes, y visitar el Palacio de Diocleciano, construido a finales del siglo III. Ciudad y palacio son la misma cosa desde el año 639, cuando habitantes de Salónica que huían de los bárbaros se refugiaron aquí,
donde aún hay más de 300 familias viviendo entre sus muros. El palacio de Diocleciano se construyó con piedra blanca de las canteras de la isla de Brač. La escuela de cantería de Pučišća, fundada en 1909, es una de las pocas escuelas de Europa donde enseñan a tallar la piedra. Cada año realizan sus estudios jóvenes de entre 15 y 18 años en dos modalidades, la primera más práctica y la segunda más técnica con acceso a la universidad. El director de la escuela, Tonči Vlahović, nos explica las tres fases del proceso de tallado. En el primer curso a los alumnos se les da un trozo de piedra grueso e irregular y su primera tarea es alisar las 6 superficies con herramientas manuales. Para los perfiles usan pequeños patrones de aluminio. El siguiente paso es la ornamentación. Para esta fase se utilizan patrones y herramientas especiales. Algunos alumnos han conseguido hacer obras magníficas, como la balaustrada de la escuela, en una terraza con vistas a la bahía del pueblo, Pučišća, cuyos habitantes, generación tras generación, se han dedicado a trabajar la piedra. La capital, al norte de la isla, es Supetar. Allí vivió durante muchos años Ivan Rendić, el padre de la moderna escultura croata. El tour cultural bajo el nombre Un día con Rendić incluye un paseo por el centro histórico de la ciudad. En esta casa vivió el artista. Sobre la puerta se puede ver su primer trabajo, un relieve de 1864 que hizo con 15 años. La galería Ivan Rendić se abrió en 1999. Aquí se exhibe gran parte de su obra escultórica, además de diseños y documentos. Fue el primero de una nueva generación de escultores tras una sequía artística de casi 3 siglos desde el Renacimiento. Se formó bajo la influencia de la escuela realista italiana del siglo XIX, pero más tarde desarrolló su propio estilo y abrió el camino a artistas croatas posteriores como Ivan Mestrović o Frano Kersinić. Rendić murió pobre en un hospital de Split en 1932 y hoy yace en el cementerio de Supetar, rodeado de los mausoleos que él mismo diseñó. Los campos del interior están cubiertos en gran parte con olivos podados con forma de sombrilla para llegar mejor a los frutos y facilitar su recogida. La isla es una gran productora de aceite de oliva. Bol se encuentra al sur de la isla. Un paseo de 2 kilómetros, flanqueado por árboles, nos lleva a Cabo Dorado, Zlatni Rat en croata, playa que se extiende como una pequeña lengua medio kilómetro hacia el mar.
Es el resultado de la sedimentación de pequeños guijarros alrededor del arrecife submarino. La forma de su contorno varía dependiendo de las olas, las mareas y los vientos. Zlatni Rat es una de las playas más originales y atractivas del Adriático. Por su enclave, la isla de Hvar ha sido siempre un destino necesario para navegantes por estar dentro de la ruta marítima entre Oriente y Occidente. Su puerto fue un enclave importantísimo para el avituallamiento y reparación de naves en la época veneciana, lo que dio a la isla un ambiente cosmopolita y multicultural y a sus habitantes la posibilidad de ser los primeros en disfrutar de los productos que llegaban de Oriente. En la actualidad, esta isla se ha convertido en el lugar de moda que todo el mundo quiere visitar. El souvenir más típico de Hvar es la lavanda, una planta aromática con multitud de propiedades medicinales. Muchos de los habitantes de la isla la producen de manera ecológica, miman la planta de principio a fin y por ello los expertos dicen que es una de las mejores de Europa. La fortaleza española domina la ciudad de Hvar desde la colina. Se llama así porque en su reconstrucción, tras el ataque de los turcos de 1571, intervinieron dos ingenieros españoles, los mejores de Europa en su época. Ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo: refugio de mujeres y niños, almacén de armas, discoteca o calabozo. Ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad vieja y de las Pakleni, un grupo de 20 islas fácilmente accesibles y tranquilas que dan a la ciudad de Hvar un encanto particular. Su nombre deriva de Paklina. En Hvar denominan así a la resina, producto que utilizaban hace años en estas islas para reparar barcos. La ciudad vieja de Hvar tiene la plaza mayor más grande de la costa croata, con 4.500 metros cuadrados. En el pasado el agua del mar llegaba hasta la catedral. La acumulación de sedimentos caídos de las laderas cercanas hizo que surgiera la plaza de manera natural. A un lado se conservan los restos del Palacio del Duque, la torre y la antigua logia municipal, adornada con bajorrelieves en los que aparece el león de San Marcos con el libro abierto, ya que la isla fue tomada por los venecianos sin violencia, aunque con condiciones. Hvar tendría independencia económica y no les pagaría tributo. A cambio, con sus propios medios, debería reconstruir la ciudad asolada por los turcos. A la derecha de la plaza se encuentra el teatro municipal más antiguo de Europa, de 1612. Sobre la puerta del teatro hay una inscripción: Segundo año de paz. En 1610, el entonces duque de Hvar, Pietro Semitécolo, estableció la paz entre nobles y pueblo llano, enfrentados desde hacía 100 años, y creó el teatro como lugar común. El astillero era utilizado como arsenal. Destaca por su espectacular arco de 10 metros. Hoy se usa como sala multifuncional. Al fondo de la plaza, la iglesia catedral de San Esteban, obra maestra del Renacimiento. En la fachada, construida por maestros locales, vemos la imagen de San Esteban, patrón de la ciudad y la isla. La puerta de bronce, que data de 1990, es obra del escultor de Hvar, Kuzma Kovačić. Se invirtieron 300 años en su construcción, por lo que el interior conserva también elementos románicos y góticos.
Como es habitual en las islas, la piedra es el elemento fundamental en la construcción de casas de nobles y palacios. Los jóvenes tienen la oportunidad de asistir a conciertos, festivales presentados por DJs internacionales o simplemente escuchar música y pasar un buen rato en los clubs de playa, tanto para el día como para la noche, de los que disponen Hvar y las islas Pakleni. Los primeros habitantes de Hvar, griegos procedentes de la isla de Faros, se instalaron al fondo de una bahía de 10 kilómetros protegida de los vientos. Stari Grad, o Ciudad Vieja, la más antigua de toda Croacia, fue capital hasta 1278, año en que llegaron los venecianos y la trasladaron a Hvar. En la célebre Plaza Hektorovich se organizan eventos que forman parte del festival de verano. Petar Hektorovich, poeta y filósofo del Renacimiento, empleó toda su vida en construir el castillo que lleva su nombre, tan importante para él como su obra literaria. Es también un libro en piedra sobre el que Hektorovich había grabado una veintena de inscripciones en latín y croata. En la fachada, creador de todas las cosas. En las paredes de la piscina, recordad lo que vendrá después. O ni riqueza, ni fama, ni la belleza, ni la edad podrán salvarte de la muerte que todo se lleva. Junto a la piscina se encuentra el jardín donde escribía. En la parte central de la isla de Hvar descubrimos la región de Jelsa, rodeada de bosques de pinos, lavanda, viñedos, olivos y calas. Una de sus mejores playas es Grebice, donde los olivos llegan casi hasta la orilla y el mar es poco profundo y cálido. La ciudad de Jelsa se halla al fondo de una ensenada. Frente al puerto destaca el edificio del ayuntamiento, antigua biblioteca, construido con piedra de la vecina Córchula y donde aparece el escudo de armas del municipio de Jelsa de 1871. En el parque Perivoy reposa una escultura hecha por Rendić del capitán Duboković. El capitán, prefecto del municipio, fundó la biblioteca y construyó el muelle de la ciudad. A él le debe Jelsa gran parte de su prosperidad. Jelsa nació alrededor de 3 pequeñas iglesias. Una de ellas es San Juan, de finales del siglo XVII, que aúna los estilos gótico, renacentista y barroco. El punto central es la Plaza del Renacimiento croata, donde una fuente instalada en 1934 y un pequeño reguero nos recuerdan que nos encontramos en una de las pocas islas croatas con manantiales de agua dulce. Un agradable paseo al borde de la costa nos acerca hasta Verboska, donde descubrimos la bahía más grande y mejor protegida del municipio.
La Marina de Verboska ha recibido la bandera azul europea en reconocimiento por el esfuerzo para mantener la limpieza de sus aguas e instalaciones. Un excelente punto de observación es la iglesia fortaleza de Santa María de la Misericordia. En 1575, tras un ataque de los turcos, fue fortificada. Se considera una obra de arte en este tipo de arquitectura y una de las más bellas de Europa de este periodo. Se encuentra en el centro de la plaza, de unos 3.000 metros cuadrados, bordeada de casas de piedra construidas entre los siglos XVI y XIX que surgieron alrededor de la iglesia fortaleza. Podva, en el extremo oeste de Verboska, está conectada con puentes de piedra y adornada con casas renacentistas y góticas del siglo XV que pertenecían a artesanos de la zona. Soline es otra de las atractivas playas de la isla. Sus peculiares terrazas de piedra invitan a tomar el sol y al relax. Desde la cordillera de Kamenjak se divisan las cercanas islas Dolin, Pag y Lošinj. La isla de Rab está atravesada por 3 crestas rocosas que protegen a gran parte de la isla del viento del norte, el Bura, y permiten que haya vegetación. Como en la península de Kalifront, un importante punto turístico con espesos pinares y calas de difícil acceso protegidas por ser parque natural. La ciudad medieval de Rab está construida sobre una estrecha península entre la cala de Santa Eufemia y un puerto bien resguardado. El casco histórico refleja la herencia romana. Ocupa 3 calles principales paralelas, superior, media y baja, conectadas entre sí por 12 paseos transversales. La piedra blanca domina las plazas, calles, mansiones patricias, dinteles y escudos. Los restos de muralla fortificada del siglo XV que rodeaba la ciudad medieval son una perfecta atalaya sobre la plaza de San Christopher, abierta al puerto y dedicada al santo mártir patrón de la isla. En esta plaza se celebran 4 fiestas al año, 2 de ellas en honor al santo. La Asociación de Ballesteros de Rab, marca de la isla, se creó en 1995 para rememorar los Juegos Medievales de 1364 y así revivir su herencia cultural y promover el turismo. Antes de la competición, los caballeros y los miembros de la corte hacen una visita a la antigua catedral para ser bendecidos, tal como hacían en la época medieval. El arma que utilizan los ballesteros es la misma que usaba el pueblo de Rab para defender los muros de la ciudad en el siglo XI y la misma que llevaron en sus galeones en la batalla de Lepanto.
En el Palacio Dominis Nímira del siglo XV nació Marco Antonio de Dominis, físico y matemático, que describió el efecto del arco iris por primera vez. Llegó a ser arzobispo de Split y murió en la hoguera, condenado por hereje en 1624. La UNESCO declaró 2010 el año de Marco Antonio de Dominis. Pero Rab es conocida como la ciudad de las 4 torres, alineadas en la calle superior. La iglesia y la torre de 20 metros del campanario de San Juan Evangelista datan del siglo XI. Del monasterio benedictino solo quedan las ruinas, con 8 capiteles de distintos estilos que indican que el edificio fue reconstruido varias veces. La torre de la iglesia de Santa Justina es la más moderna de la ciudad de Rab, construida en el siglo XVII. Se encuentra junto a la Plaza Slobode, Plaza de la Libertad, donde una encina plantada en 1921 conmemora la liberación de la dominación de Italia. El campanario de la Torre de San Andrés es el más antiguo de la ciudad, en estilo románico. Los altos muros de su convento benedictino, que ya existía en el siglo XI, se extienden a lo largo de la cala de Santa Eufemia. La iglesia de la Asunción de Santa María, antigua catedral, tiene la fachada decorada con relieves en piedra de Rab, mandulat, roja y blanca. En su interior se guarda la reliquia del cráneo del patrón, San Christopher. Su campanario es una obra maestra del románico del siglo XII, con 4 órdenes diferentes de arcadas. Bajo la torre, de 26 metros, descubrimos el Parque de San Marino, presidido por la estatua de este cantero de Rab, que estaba trabajando en la fortificación de la ciudad de Rímini cuando tuvo que huir de la persecución de Diocleciano a los cristianos. Se refugió en una cueva en el monte Titán y fundó la república que lleva su nombre. El santo procedía de la península de Lopar. Se trata de un destino bien conocido al norte de la isla, con 22 playas de arena. Paraíso, con una extensión de 1,5 kilómetros, es una de las más famosas y concurridas. La isla de Kerk está conectada al continente por un gran puente de 2 arcos de casi 1,5 kilómetros. Situada en la bahía de Kvarner, Kerk, de 400 kilómetros cuadrados de superficie, se disputa con Thrace el honor de ser la mayor isla del Adriático. Los romanos, que llegaron en el año 9, la denominaron Ínsula Áurea, Isla Dorada, por sus riquezas naturales, y se referían a su capital, Curicum, como ciudad brillante del pueblo de Kerk. La parte vieja evoca tiempos del Imperio Romano, cuando sus murallas eran las más fuertes del este del Adriático. En cualquier lugar o rincón inesperado se encuentran vestigios del pasado. Así, en la zona de las antiguas termas romanas, dentro de lo que hoy es un café, podemos contemplar una escena mitológica, el mosaico de un tritón alrededor del cual bailan delfines y otras criaturas marinas. Y un altar de sacrificio del templo de Venus más antiguo del Adriático se conserva en la sala de un céntrico bar. En la Edad Media, entre los siglos XII y XV, fue un señorío de la familia Frankopan, desde que en 1118 Duyan I fuera nombrado príncipe de la isla de Kerk. De aquella época datan los restos de la torre hexagonal, con una inscripción que menciona al príncipe Nicola Frankopan. Muy cerca está la antigua puerta de entrada a la ciudad, sede del ayuntamiento desde la época veneciana,
que domina un extremo de la Bella Plaza, adornada con un pozo renacentista con bajorrelieves de San Quirino, patrón protector de la ciudad, y del León de San Marcos. El castillo de los Frankopan, construido entre los siglos XII y XIV como defensa de ataques navales, se encuentra en la Plaza Camplín. Su torre cuadrada, en la Edad Media, era la sede del Tribunal de Justicia. También sirvió como calabozo y sus cautivos asistían a misa en la iglesia de San Quirino, hoy sede del Museo Diocesano. Un pasadizo une esa primitiva iglesia prerrománica con la Catedral de la Asunción, creando un conjunto monumental que alberga dos iglesias a dos alturas. El campanario y la veleta, el Ángel de Venecia, son el símbolo de la ciudad. En la bahía de Punat está la marina más grande del Adriático y el islote de Kosjun, de 68 kilómetros cuadrados. Kosjun es famoso por su monasterio franciscano, un monumento cultural situado en el centro de la bahía. En su jardín botánico hay más de 400 especies de plantas y esconde un vía crucis en piedra que sorprende a los visitantes. A la entrada al monasterio, una inscripción en caracteres glagolíticos, primitiva forma de escritura croata, nos desea paz y bienestar. Es un lugar donde religiosos y fieles de todos los países acuden para renovar su fe. Hay una curiosa leyenda acerca del símbolo de Croacia, el tablero de ajedrez. Dice que a finales del siglo X, el rey croata Stjepan Dergislav puso en su escudo un tablero rojo y blanco después de haberle ganado al duque veneciano Pedro II Orseol una partida de ajedrez donde se jugaban la independencia de Croacia. Un tablero de ajedrez aparece labrado en la fachada de la iglesia románica de Santa Lucía, en la localidad de Đurđambor. Pero lo más importante de este lugar es que allí se encontró en la segunda mitad del siglo XIX la tabla de Baška, una piedra caliza de 2 metros por 1 en escritura croata glagolítica. Tardó 10 años en descifrarse y cuenta que Zvonimir, rey de Croacia entre 1075 y 1089, donó un trozo de tierra a Santa Lucía. Su importancia reside en que da fe de que Kvarner pertenecía al reinado de Zvonimir, y es la primera vez que aparece un documento con la palabra croata. Muy cerca de allí, Baška, situada al sureste de la isla, famosa por su extensa playa de casi 2 kilómetros. Es interesante cómo surgió el turismo en la zona. En 1904 se creó la Sociedad para Embellecimiento de la Ciudad. 2 años más tarde ya funcionaba el primer hotel. Los primeros huéspedes eran checos, de ahí que en Krk llamen Czechs a los turistas. Losinj es una prolongación natural de Thrace. Los romanos las separaron con un canal para después unirlas con un pequeño puente en la localidad de Osor.
Belle-Île-Aux es una pintoresca villa con fachadas de colores situada en una estrecha bahía al sureste de la isla, que en 2008 recibió el premio Flor Azul por ser el lugar mejor cuidado del Adriático. Los marineros ayudaron en la construcción de la iglesia de San Antonio, que destaca en el pequeño puerto. Capitanes, constructores de barcos y hombres ricos vivían en Belle-Île-Aux. Una sala del museo de la ciudad está dedicada a los hombres de mar. En otra estancia se encuentra la réplica de un Apoxiomenos, una estatua de bronce de 2000 años de antigüedad. La figura representa a un joven atleta que se está limpiando el aceite y el polvo tras la competición. Fue extraído del fondo del mar de Losigny en 1999. Se han contabilizado unos 120 delfines en la isla. El Centro de Educación del Mar, inaugurado en 2003, puso en marcha la campaña Adopta un delfín. Paula Pochanich, zoóloga y bióloga del centro, nos cuenta que su misión principal es el proyecto del delfín adriático, que existe desde finales de los 80 y es el estudio más largo de delfines mulares en el Mediterráneo. Estudian su comportamiento, su entorno ecológico, el impacto del ruido en su hábitat y su densidad de población. Además, inculcan a niños y adultos la importancia del mar y la protección de la naturaleza. La fuente, con la estatua de dos delfines, símbolo de la ciudad, preside la bahía de Augusta en Mali Losigny. Mali, que en croata significa pequeña, es paradójicamente la ciudad isleña más grande de Croacia, con unos 7000 habitantes. Es también un importante destino náutico al encontrarse en el camino entre Istria y Dalmacia. La bahía de Augusta es la más grande de la isla, uno de los puertos naturales más protegidos del Adriático. Las hierbas aromáticas y el aceite de oliva, junto con el pescado blanco y el marisco, son los ingredientes fundamentales de la gastronomía de Losigny. Las gambas de Quarner son muy apreciadas a nivel mundial. Hoy día uno de sus mayores atractivos son sus playas, como Zeal, en la bahía de Sunchana-Ubala, a menos de 2 kilómetros de Mali Losigny. La playa más importante es Chicat. A finales del siglo XIX, Losigny se convirtió en un lugar para el reposo y la salud gracias a su microclima. En esa época se construyeron grandes villas rodeadas de jardines cerca de la costa. En la actualidad, las mediciones de calidad del aire y del agua de mar otorgan categoría 1 a Losigny. En este paseo rápido, en el que inevitablemente es imposible mostrar todas las islas y todas las bellezas que esconden, no queremos dejar de mencionar el Parque Nacional de Kornati, 150 islas que se extienden al norte de Dalmacia, entre Šibenik y Zadar, famosas por sus insólitas formas y elevados acantilados. Todas las islas croatas reúnen cualidades atractivas para el viajero: su clima mediterráneo, su posición privilegiada en el Adriático, sus paisajes, sus habitantes y su herencia cultural han dado lugar a una forma de vida distinta, reposada o festiva, pero siempre gozosa para los sentidos.